Gracias por haber aceptado la invitación y el desafío de hacer lo que van a hacer en estos minutos que siguen. Empiezo por presentarlos. En primer lugar tenemos a Sergio Puglia, que es cocinero, periodista y empresario gastronómico. Tiene una destacada trayectoria de más de 40 años en los medios, que ha desempeñado su labor en la prensa escrita, en la radio y en la televisión a través de distintos formatos, el más reciente de ellos, MasterChef. Tenemos también a Emma Sanguinetti, que es abogada y cursó estudios de Historia del Arte en la Universidad de Buenos Aires. Se dedica al periodismo cultural y a la docencia de la historia del arte con un enfoque divulgativo. Es habitual conferencista y jurado de distintos premios nacionales e internacionales. Tiene una columna semanal en Radio Sarandí y es crítica de arte y columnista del semanario Búsqueda. Además, es autora de diversos catálogos de arte y de la primera colección de libros de pintores nacionales para niños. A continuación tenemos a Marta Saidak, docente en la Universidad Uruguay, doctora en Ciencias Sociales y magíster en Literatura Comparada por la Universidad Jagellónica de Cracovia, Polonia. Es también traductora, asociada al Colegio de Traductores del Uruguay, y su trabajo articula enfoques interdisciplinarios, especialmente en los cruces entre literatura, lingüística, migraciones y estudios culturales. Finalmente tenemos a Julio César Huertas, concertista de piano, docente, crítico musical, compositor e investigador de la música académica uruguaya. Por su trabajo en la divulgación de la música italiana, ha recibido por parte de la República Italiana 2 títulos honoríficos: Cavaliere y Ufficiale de la Ordine della Stella d'Italia. El Estado de Sao Paulo además lo condecoró con la Medalla de Oro Carlos Gómez por la difusión de la obra de este compositor brasileño. Les damos la bienvenida, entonces, muchas gracias por aceptar ser parte de este segundo panel, al que como título disparador le pusimos Manifestaciones de la Cultura Europea, y calculo que empezaremos escuchando algo sobre comida, gastronomía y por esos lados. Adelante, Sergio. Muy buenas tardes, verdaderamente un placer. Que me hayan convocado. Me hace muy feliz que en un evento de este nivel y con una propuesta de estudiar directamente cultura europea, posibilidades y características, esté incluida la gastronomía. Entonces eso quiere decir que están cumpliendo con una de las estrellas de ese símbolo de la Unión Europea, que es justamente el arte gastronómico. Porque la gastronomía es un hecho cultural. Yo lo dije hace muchísimos años, pero Europa lo entendió muchísimos años antes, siglos antes, y directamente se preocupó en ese momento de seguir construyendo cada una de las representatividades desde el punto de vista gastronómico, estudiando su geografía, su territorio y la producción que los rodeaba para poder expresarse cada uno de la mejor forma. Ahora, si me preguntan si hay una cultura europea, yo como considero que la cultura es una cultura diversa y pluralista, y como parafraseando a uno de nuestros antecesores, hablando de democracia, habló de tolerancia y respeto, hay que directamente reconocer las diferencias en la tolerancia y en el respeto de cada una de esas manifestaciones culturales que forman parte de que capaz que en un colectivo generalizado en el mundo entienden como una cultura europea. Pero los propios europeos han construido una sensación de unidad de criterios, respetando la representatividad de lo que es la cocina francesa, primera cocina en sistematizar el arte de la creación y de premiar a sus obreros gastronómicos, y directamente han tenido el honor de recibir, aceptar a la cocina italiana como una de las cocinas diversas y con todas sus características diferentes, el norte, el centro y el sur, que son diametralmente diferentes, reinos diferentes, unidos, porque es un país muy joven, y directamente tienen una forma de expresarse. Pero como se expresa Italia, se expresa Francia, se expresa, es decir, distintos países en el continente europeo, hay que reconocer que hay vasos comunicantes históricos de siglos que nacen dentro de la cultura griega y en la materia prima de los griegos, que a través del Mediterráneo sus barcos y sus ánforas han llegado al continente europeo para de alguna forma influenciar y demostrar las posibilidades que tenían ellos mismos después de crear
su cocina. Por eso, dentro de esa diversidad enorme y fantástica de la cocina europea, la cocina mediterránea tiene vasos comunicantes absolutamente, que no es solamente en los territorios, sino también los productos que forman parte de una expresión. Y esa expresión es la de estar unidos frente a ser un balcón mirando los productos que en esas regiones se producen y se expresan. Ahora, hay algo importante a tener en cuenta, que lo comentaba recién con unos chicos, y es cuando hablamos de cultura europea. Nosotros somos consecuencia de la cultura europea. Entonces, en ese mundo tan diverso, es decir, los contactos de ida y vuelta con América Latina son muy importantes, porque esa cultura europea se fue de alguna forma filtrando a través de los emigrantes y bajó como una cultura de aluvión, como una cultura que baja de los barcos, y esa cultura que baja de los barcos y que Anita hacía referencia a la evangelización, bueno, y que directamente nuestros antecesores hablaron directamente de lo que era el mundo de onírico y el mundo de la literatura y de las distintas expresiones filosóficas, bueno, también llegó de esa forma a formar parte de todos nosotros. Y nosotros somos consecuencia de esa cultura europea en general, no malentendida. Tenemos que estudiar profundamente para saber directamente que nosotros le hemos dado carta de ciudadanía al uso reiterado e inveterado, tomando a la costumbre como fuente de derecho de un montón de platos que después cambiamos, transformamos o destrozamos, pero que forman parte de nuestro paladar y que directamente los confundimos con que son descendientes de la cultura italiana o la cultura francesa o la cultura alemana o la cultura... No. Bueno, nosotros, eso queda para otro día, cuando él me dice que vamos a hablar sobre si hay una cultura latinoamericana, a la cual ya le digo que no, también. No hay una cultura europea porque homogeneizar todo, Europa en general, Latinoamérica en general, no. Primero porque nosotros dentro del concierto latinoamericano somos europeos y así nos consideramos y así hemos mirado al continente latinoamericano durante años. Bueno, indudablemente Europa ha tenido, como decía el embajador de la comunidad, maravilla, es decir, ha tenido la capacidad de saber que juntos podían de alguna forma trascender, crecer, multiplicarse y establecer un montón de normas de convivencia y desde el punto de vista comercial, pero desde el punto de vista gastronómico respetaron justamente esa diversidad. Porque, es decir, a tal punto que uno puede perfectamente en todo el continente europeo ir a comer comida italiana en Croacia o ir a comer comida italiana en otro lugar o comer comida francesa, esas expresiones fuertes. Pero no queda solamente en el producto final con el valor agregado al que se le aplican las técnicas que permitan la creatividad y que sea representativa porque el pueblo que las consume les da una carta de ciudadanía, como decía Néstor Luján. Néstor Luján le dijo a los españoles, les dio 2 cachetadas y le dijo: déjense de pelearse con la cocina galega y la cocina catalana y la cocina... porque lo primero que tenemos que hacer es mirar los fogones de nuestras abuelas, porque ahí es donde está la verdadera cocina. Y en los fogones de nuestras abuelas, con el refinamiento, el estudio, el progreso y la unión, cada una de esas regiones pudieron formar una cocina auténtica, que empieza siendo una cocina pobre, pero que la comunidad europea, y eso ha sido inteligente y fantástico, ¿qué es lo que ha hecho? Ha mantenido las diferencias, pero lo que se ha fijado es en el crecimiento de la materia prima. Cuida la materia prima como si fuera una joya. Y entonces ha creado algo que me parece fantástico, que son las denominaciones de origen. Sigue siendo esa división, parecería, pero no es lo mismo el jamón de Jabugo que el jamón de Parma. No es lo mismo. No es lo mismo tomar un Riesling que tomar un vino francés. Es decir, no es lo mismo. No es lo mismo un cava que un champagne, que es una denominación de origen. No es lo mismo el gorgonzola que el roquefort. No es lo mismo el queso, el parmesano reggiano. Nosotros, por ejemplo, si firmáramos con la Comunidad Europea, eso que tenemos para firmar hace 40 y pico de años, directamente dejamos de utilizar la denominación parmesano, porque nosotros no hacemos eso. Y entonces, hay una cosa que es fundamental entender.
cuando me lo propusieron, cultura europea y la gastronomía. Primero, darle lugar a la gastronomía que corresponde en el sentido de la creación de una cultura. Porque durante muchísimos años la gente pensó que la gastronomía podía ser una profesión, podía ser, es decir, pero no la consideraba una expresión cultural. Y sin embargo, el hacer vinos, el hacer fiambres, el hacer panes, está en la naturaleza misma. Cada región, cada lugar, con la materia prima de ese lugar, creó un pan diferente, un vino diferente y una forma de encuentro. ¿Qué significa eso? La mesa une y no separa. Y lo más interesante de todo es que en esa profundidad de la creación y en esa profundidad de la defensa de esa cocina se está dando una tarjeta de presentación individual por cada una de las regiones, colectiva por cada uno de los países y de un continente que inteligentemente le ha enseñado a comer al mundo. Le ha enseñado a comer al mundo. Quiere decir que esa cultura ha permeado de tal forma, esa diversidad ha permeado de tal forma que los que recibieron esa información trataron por todos los medios de empezar a ver cómo podían alimentarse mejor. Entonces nosotros comimos toda la vida pizza. Vamos a poner ejemplos. Comimos toda la vida pizza, pero no era pizza italiana, era pizza. Y esa pizza no quiere decir que tenga un valor menor a la italiana. Jean-Paul Revel dice algo interesante, y es que las cocinas regionales no viajan si directamente no viajan sus productos. Entonces, no solo alcanza con el conocimiento, la transmisión del conocimiento, sino también tiene que estar presente el producto. Fíjense en que nosotros, en la apertura de las importaciones, en los años 90, empezamos a recibir arroz, canaroles y alborio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No voy a elogiar la apertura de la importación. Lo que voy a decir es que hasta en los años 90 en el Uruguay no se pudo comer un risotto. Esa es la realidad. Ese es el asunto. Eso significa que hay un trabajo profundo de creación. Cuando uno veía a Silvana Mángano con aquella película Rosa Amargo metida en los arrozales y un montón de cosas, ¿qué era lo que estaban mostrando? La belleza de Silvana Mángano, que era una de las mujeres más bellas del mundo y que tuve la suerte de conocer en Estados Unidos. Pero fuera de eso, olvídense, directamente lo que estaban demostrando era la fuerza de la raíz, de lo que significaba el trabajo de aquellas mujeres en hacer un producto que en definitiva los iba a identificar, no solamente los iba a alimentar, les alimentaba el alma, les alimentaba el espíritu, les daba un sentido de pertenencia y además de eso la creación de un producto final con el valor agregado que se llamaba risotto. Porque ese arroz arbóreo o canaroli no es el mismo patna, no quiero decir que el patna sea malo, pero es otra cosa. Entonces nosotros tenemos que aprender en esta oportunidad que tenemos, que en esa diversidad es que tenemos que aprender a crecer. Y como dijeron absolutamente todos los que nos antecedieron, es decir, esa evolución permanente de los distintos grupos, de las distintas regiones, de las distintas manifestaciones, esa evolución de crecimiento permanente, es decir, esa búsqueda de la penetración en los otros para poder de alguna forma, es decir, sentirse identificados, es algo fundamental y característico de ese continente que cuando empieza a sus vasos comunicantes a intercambiarse para formar sus diferentes expresiones, todavía no era la Europa, ni era Europa. Eran un montón de lugares. Roma invadió y plantó la semillita, absolutamente. Era la conquista. Y la conquista no era solamente apoderarse de la tierra, sino también sembrar algo para quedar. Lo que se pretendía era permanecer. No se pudo permanecer, pero ¿qué es lo que permaneció? Permanecieron distintas semillas que pueden llevar a pensar colectivamente que existe una cultura europea, pero no es tal. Me parece a mí. Capaz que pueden discutir absolutamente y tienen absolutamente todas las posibilidades para directamente decir que existe, pero creo que no existe. Y nosotros desde acá tenemos que empezar a darnos cuenta que en ese mundo de la cultura europea estamos embebidos, estamos insertos, nos hemos educado, hemos crecido.
Pero también tenemos que darnos cuenta que esos fueron los cimientos para la construcción de una ciudadanía diferente que tiene un origen europeo. Cuando hablaban del intercambio con América, estábamos hablando de eso. Nosotros pertenecemos ¿a qué? Al occidente. Somos occidentales. Y Europa tiene en su haber, con su diversidad, la posibilidad de las distintas manifestaciones que nos han alimentado, que nos siguen alimentando y que nos siguen haciendo sentir plenitud e identificación cuando nos acercamos a ese producto que conocemos. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que los europeos en general y en especial algunas de las culturas más desarrolladas desde el punto de vista gastronómico, porque las diferencias son muy grandes. No vamos a comparar la cocina italiana del norte con la del sur, ni la cocina italiana en general con la cocina francesa, que también tiene sus diversidades, porque no es lo mismo la Normandía que la Costa Azul, ni tienen absolutamente directamente en España, no es lo mismo la cocina galega que la cocina del sur. Todas esas diferencias hacen de un enriquecimiento tal, pero no sabemos o no podemos disfrutarlas si no tenemos un profundo conocimiento de lo que nos están dando y de lo que nos estamos encontrando. Si no sabemos diferenciar entre un Rioja y directamente una cava de un champagne o un Rioja con un vino, con un Malbec, entonces directamente la capacidad del disfrute no es total. Y los europeos han hecho de eso un culto, que eso es muy importante. Los europeos disfrutan mostrándonos su gastronomía. ¿Por qué? Porque la consideran que ellos forman parte de ella y que de esa forma se han enriquecido. Y entonces es fantástico que un continente entero con la diversidad, desde el punto de vista social, política, económico, ideológica, lo que quieran, no importa, estén bajo una sombrilla que les une, que es la del disfrute por lo que son, por lo que sienten, por lo que comen, por lo que producen, y tengan el orgullo de que lo que producen sea de todas las formas brindado al resto del mundo para reconocer que en ese continente sigue viva la producción, el trabajo y la construcción identitaria. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Me quedé pensando, me estimuló el pensar en los procesos de traducción y transferencia, ¿no? El año pasado estuvimos en una presentación de un libro auspiciado por la Embajada de Italia, en la que se presenta un recetario de recetas originales italianas. Exacto, y su adaptación uruguaya, ¿no? Y cómo la pensamos en la cocina nacional, la pascualina, ¿sí? Que la comemos en el día a día, que es una tarta de Pascua, por eso la pascualina. Exacto, una tarta de Pascua y que además no tiene la masa tiene una forma de hacer totalmente diferente. Ellos hacen 6 bollos, se hace con aceite de oliva, se van poniendo entonces 3 abajo, 3 arriba, se van uniendo para que quede como hojaldrado y directamente en su origen natural tiene ricota puesta como queso y nosotros la ricota lejos de nosotros porque no nos gusta mucho y directamente la hacemos diametralmente diferente con una masa diferente. Como eso, otra. Yo me acuerdo que Enrique Iglesias un día me invitó a una conferencia como esta, una reunión en la Secretaría Iberoamericana en Madrid y era para hablar sobre las cocinas iberoamericanas. Y entonces ahí es donde encontrábamos cómo hoy, con ese mundo tan cambiante, las migraciones eran de América a Europa, no de Europa a América. Y entonces, en la búsqueda de un nuevo destino. Pero esas nuevas generaciones de latinoamericanos que van a Europa, lo que hacen es insuflar un aire fresco y abren un mundo de culturas, de sabores, de aromas, de texturas que no tienen absolutamente nada que ver con la cocina europea. Y entonces la utilización de las mercaderías, la mezcla de esas mercaderías que no son ni para nada es decir, usadas en la cultura europea, en las cocinas europeas, es lo que las transforman en una cosa llamativa. Madrid tiene hoy un mercado especialmente para las manifestaciones culturales de Latinoamérica. Entonces, eso es importantísimo, porque eso habla claramente también de que esa cultura europea no quiere decir que esté sentada y solidificada sobre esos basamentos, sino que está siempre abierta y directamente
el intercambio de los vasos comunicantes, vos te das cuenta, por ejemplo, que en la cocina francesa nueva, es decir, hay un montón de pastas que antes no existían. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una cabeza que se va abriendo. No se van unificando, se van abriendo. Porque en definitiva las pastas que comes en París o que comes en Francia, hechas a su manera, no tienen nada que ver con la pasta veramente italiana. Primero porque, independientemente que se hagan con la misma harina, que es la harina de trigo de grano duro, sino porque además el concepto de los rellenos de las farsas que van adentro de ellas son totalmente diferentes y son franceses. Muy bien, muchas gracias. Tuvimos bonus track. Pasamos ahora, le damos la palabra a Emma Sanguinetti, quien va a acompañar su presentación con algunas imágenes, evidentemente. Adelante, Emma. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ya casi buenas noches. Gracias a todos por estar. Gracias, por supuesto, por la invitación. Además, lo extraño. Para nosotros es una maravilla estar juntos hoy acá, porque estuvimos 23 años juntos. Exactamente. Entonces, haciendo una columna maravillosa como la que ella hace, y entonces de esa forma, entre los dos, empujábamos para que la gente tuviera conocimiento de y se pudiera emocionar frente a un plato ravioli y frente a un cuadro. Lo hicimos, sí, durante más de 20 años y bueno, y hace muy poquito de que Sergio decidió emprender otros caminos geográficos. Y nos extrañamos. Y este es nuestro primer reencuentro después de la despedida. Bueno, muy bien. Gracias a todos entonces por estar. Y bueno, y qué decir de este tema, ¿no? Que es todo un desafío. Hablar de la cultura europea desde las artes visuales, hablar un poco cuando hablaba con Sebastián sobre cómo enfocar, ¿no? Un tema que es gigantesco en apenas unos minutos. Me comentaban que, bueno, que el año pasado se había hablado desde la diversidad, ¿no? Del mundo cultural europeo. Y entonces yo dije, bueno, hablemos dentro de esas manifestaciones, de las manifestaciones artísticas y de esa posibilidad de una identidad, entonces, de una identidad como cultura europea. Y hablar de identidad cultural en las artes visuales es más que un reto, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de un concepto que no es concreto, ¿no? Estamos hablando de algo que es netamente abstracto, de una entidad abstracta que está transformándose, como han dicho ya en varias oportunidades, Sergio lo decía recién, es una entidad que está en constante cambio, ¿no? Hablar de identidad cultural y en consecuencia implica debatir sobre algo vivo, ¿no? Que es un poco lo que decía Sergio recién. Hablar sobre algo vivo, sobre algo que está constantemente transformándose y en consecuencia rechaza lo homogéneo, ¿no? Rechaza la homogeneidad. A su vez nos encontramos con una Europa que es una Babel lingüística, una Europa que tiene una geografía diversa, rica, compleja, ¿no? Porque no es lo mismo el norte de Francia, ¿no? Con sus impresionantes barrancos sobre la violencia, ¿no? del canal, a las dulces y cálidas aguas del Mediterráneo, en el sur, en la costa azul. Diversidad lingüística, diversidad geográfica y por encima de todo una historia en común. Una larga historia en común que es una historia construida de intercambios culturales, de guerras, de conflictos políticos y en consecuencia también de violencia y de paz. Pero en todo caso, digamos que Europa es Venus, porque es la diosa del amor. Europa es Grecia y es Roma.
pero a su vez también es Thor, el dios del trueno nórdico de los vikingos. Europa es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, y a un mismo tiempo Europa es también las ideas enciclopédicas, el libre pensamiento, la laicidad, las ideas de la Revolución Francesa. Y todo eso está no por casualidad entonces en la historia del arte. Está, por citar algunos ejemplos, acá, en la maravillosa Venus de Tiziano, el pintor veneciano del siglo XVI. Está el Viejo y el Nuevo Testamento en esa imponente Capilla Sixtina que pinta Miguel Ángel, primero en la bóveda, el Génesis, y luego sobre el altar el juicio final, el Nuevo Testamento. Y por supuesto, Eugène Delacroix. Eugène Delacroix con su libertad guiando a su pueblo. Tan solo por poner apenas unos ejemplos, ¿no?, de esta inmensidad cultural de la que estábamos haciendo referencia. Nuestro mundo actual es un mundo global. Es un mundo interconectado, atravesado, como decía Sergio, por los procesos migratorios que son constantes, permanentes, cada vez más intensos, y atravesado también en consecuencia por un proceso de aculturación, ¿no? Porque esta transformación, ¿no?, y constante migración hace entonces a ese proceso de aculturación. Y estamos entonces en un mundo de intercambio, en un mundo en el cual yo diría, acá tenemos a Ana Ribeiro, a ver si coincide, en el que los viejos parámetros de tiempo y espacio se han vuelto un poquitito, diría yo, porosos, difusos, que eran, ¿no?, siempre nuestros parámetros, ¿no?, sobre los cuales nos sosteníamos. Yo diría que el alcance y la velocidad de este cambio de las comunicaciones, de la interconexión, ha vuelto en parte a la geopolítica, al mundo de las fronteras, un mundo difuso. Pongamos un ejemplo, ¿no? A ver, en el siglo XX, para existir en el mundo del arte tenías que estar en París. Estaba Viena, estaba Berlín, es cierto, pero tenías que estar en París. Tenías que triunfar en París, tenías que vivir el éxito en París, que es ese París que hemos convertido obviamente en un mito con el correr del tiempo. Los artistas llegaban a París en las primeras décadas del siglo XX a raudales desde todos los confines, porque llegaba Picasso desde España, pero también llegaba Modigliani desde Italia, Fujita desde el Japón, Mondrian desde Holanda, y no olvidemos a los latinoamericanos, Torres García, Petoruti, Sul Solar, por supuesto Tarsila do Amaral, Diego de Rivera, y tantos otros. Pero lo que importa, lo que quiero poner el acento, es que vinieran de donde vinieran, formaban parte de París. Formaban parte de un ser, de un sentir. Eran parte de París. Y por eso hablamos de ellos como las primeras vanguardias. El cubismo de Braque y de Picasso. El surrealismo, que estoy ejemplificando acá con esta maravilla de Max Ernst. Ni que hablar el neoplasticismo de Mondrian. Fíjense la distancia abismal que hay entre cada una de las imágenes. Todo este universo forma parte de lo que hoy conocemos como las primeras vanguardias. El orfismo de Robert y Sonia Delaunay. Y tantos otros ismos más. ¿Son hijos de qué? Son hijos de este ambiente cosmopolita, de este universo multicultural que se vivía en el París de los 20 y de los 30 y que la literatura
ha hecho, sobre todo en la literatura norteamericana, ¿verdad? Ha convertido en un mito. Hemingway, Scott Fitzgerald, T.S. Eliot. Ahora, con todas sus luces, con todas sus sombras, este París de las artes era, como digo, una forma, o implicaba una forma de ser, una forma de sentir, de vivir. Era como una gran red de intercambio, ¿no? Era como una especie de gran telaraña, pongámoslo así, en donde las ideas eran vasos comunicantes y había, si se quiere, el hecho de que se operaba desde un lugar físico, que era esa ciudad, con todas sus luces y sus sombras, ¿no? Y todo eso entonces se reflejaba, era como, ¿no? Generaba ese efecto espejo. Y todas esas obras de las primeras vanguardias de aquel París son, si se quiere, ejemplo, ¿no? de ese mundo, son hijas de ese mundo. Ese mundo, el de las primeras vanguardias, era un desafío que yo estoy poniendo como ejemplo, pero era un desafío ¿a qué? Era un desafío a la herencia, a la propia herencia cultural europea. A lo que el gran escritor y pensador Stefan Zweig llamó el mundo del ayer. A raíz de esta charla me dio por leer, pensé en Steinberg y después dije no, Zweig. El mundo del ayer, memorias de un europeo. En ese libro, Stefan Zweig, que es un libro muy dramático además, porque él lo escribe en plena Segunda Guerra Mundial, estando ya exiliado en el Brasil, ¿no? Después de infinitas persecuciones. Y en ese libro Zweig hace un análisis en Memorias del Europeo, bueno, el mundo del ayer, Memorias de un Europeo, hace un análisis sobre la identidad cultural europea, de una profundidad impresionante. Y él dice precisamente, o hace referencia a cómo se formó entre el siglo XVIII y el siglo XX lo que él llama la identidad cultural europea. Y él dice, hubo un momento a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en el que en toda Europa se leían los mismos libros, se escuchaba la misma música, se celebraban los mismos cuadros. Y las vanguardias fueron eso, fueron en parte una bofetada, un desafío efectivamente a ese mundo homogéneo del que describía Stefan Zweig en esas memorias del europeo. Pero los unos y los otros formaban parte de un todo. Los que daban la bofetada como los que la recibían, porque todo lo que se escribía, todo lo que se pensaba, todo lo que se creaba en aquel momento estaba de algún modo unido o atado, si se quiere, a ese canon, ¿no? europeo, a ese mundo de reglas y de no reglas que el mundo creativo traía y que desde París se expandía, ¿no? Era como una especie de que estábamos haciendo referencia. Nuestro mundo actual es un mundo global, es un mundo interconectado, atravesado, como decía Sergio, por los procesos migratorios que son constantes, permanentes, cada vez más intensos, y atravesado también en consecuencia por un proceso de aculturación, ¿no? Porque esta transformación, ¿no? y constante migración hace entonces a ese proceso de aculturación. Y estamos entonces en un mundo de intercambio, en un mundo en el cual yo diría, acá tenemos a Ana Ribeiro, a ver si coincide, en el que los viejos parámetros de tiempo y espacio se han vuelto un poquitito, diría yo, porosos, difusos, que eran, ¿no? siempre nuestros parámetros, ¿no? sobre los cuales nos sosteníamos. Yo diría que el alcance y la velocidad de este cambio de las comunicaciones, de la interconexión, ha vuelto en parte a la geopolítica, al mundo de las fronteras, un mundo difuso. Pongamos un ejemplo, ¿no? A ver,
en el siglo XX, para existir en el mundo del arte, tenías que estar en París. Estaba Viena, estaba Berlín, es cierto, pero tenías que estar en París. Tenías que triunfar en París, tenías que vivir el éxito en París, que es ese París que hemos convertido, obviamente, en un mito con el correr del tiempo. Los artistas llegaban a París en las primeras décadas del siglo XX a raudales desde todos los confines, porque llegaba Picasso desde España, pero también llegaba Modigliani desde Italia, Fujita desde el Japón, Mondrian desde Holanda, y no olvidemos a los latinoamericanos, Torres García, Petoruti, Sul Solar, por supuesto Tarsila do Amaral, Diego de Rivera, y tantos otros. Pero lo que importa, lo que quiero poner el acento, es que vinieran de donde vinieran, formaban parte de París. Formaban parte de un ser, de un sentir. Eran parte de París. Y por eso hablamos de ellos como las primeras vanguardias. El cubismo de Braque y de Picasso. El surrealismo, que estoy ejemplificando acá con esta maravilla de Max Ernst. Ni que hablar el neoplasticismo de Mondrian. Fíjense la distancia abismal que hay entre cada una de las imágenes. Todo este universo forma parte de lo que hoy conocemos como las primeras vanguardias. El orfismo de Robert y Sonia Delaunay. Y tantos otros ismos más. ¿Son hijos de qué? Son hijos de este ambiente cosmopolita, de este universo multicultural que se vivía en el París de los 20 y de los 30 y que la literatura ha hecho, sobre todo la literatura norteamericana, ¿verdad? Ha convertido en un mito. Hemingway, Scott Fitzgerald, T.S. Eliot. Ahora, con todas sus luces, con todas sus sombras, este París de las artes era, como digo, una forma, o implicaba una forma de ser, una forma de sentir, de vivir. Era como una gran red de intercambio, ¿no? Era como una especie de gran telaraña, pongámoslo así, en donde las ideas eran vasos comunicantes y había, si se quiere, el hecho de que se operaba desde un lugar físico, que era esa ciudad, con todas sus luces y sus sombras, ¿no? Y todo eso entonces se reflejaba, era como, ¿no? Generaba ese efecto espejo. Y todas esas obras de las primeras vanguardias de aquel París son, si se quiere, ejemplo, ¿no? de ese mundo, son hijas de ese mundo. Ese mundo, el de las primeras vanguardias, era un desafío que yo estoy poniendo como ejemplo, pero era un desafío ¿a qué? Era un desafío a la herencia, a la propia herencia cultural europea. A lo que el gran escritor y pensador Stefan Zweig llamó el mundo del ayer. A raíz de esta charla me dio por leer, pensé en Steinberg y después dije no, Zweig. El mundo del ayer, memorias de un europeo. En ese libro, Stefan Zweig, que es un libro muy dramático además, porque él lo escribe en plena Segunda Guerra Mundial, estando ya exiliado en el Brasil, ¿no? Después de infinitas persecuciones. Y en ese libro Zweig hace un análisis en Memorias del Europeo, bueno, el mundo del ayer, Memorias de un Europeo, hace un análisis sobre la identidad cultural europea, de una profundidad impresionante. Y él dice precisamente, o hace referencia a cómo se formó entre el siglo XVIII y el siglo XX lo que él llama la identidad cultural europea. Y él dice, hubo un momento a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en el que en toda Europa se leían los mismos libros, se escuchaba la misma música, se celebraban los mismos cuadros. Y las vanguardias fueron eso, fueron en parte una bofetada, un desafío efectivamente a ese mundo homogéneo del que
describía Stefan Zweig en esas memorias del europeo. Pero los unos y los otros formaban parte de un todo. Los que daban la bofetada como los que la recibían, porque todo lo que se escribía, todo lo que se pensaba, todo lo que se creaba en aquel momento estaba de algún modo unido o atado, si se quiere, a ese canon, ¿no?, europeo, a ese mundo de reglas y de no reglas que el mundo creativo traía y que desde París se expandía, ¿no? Era como una especie de piedrita que cae y se expande y se expande y se expande y se expandía, obviamente desde París, pero también desde otras capitales europeas, hacia todo Occidente. Nuestro mundo de hoy efectivamente es un mundo muy distinto. ¿Por qué? Pues porque nuestro mundo, digámosle que vive con otros parámetros. El parámetro de hoy es un parámetro virtual, ¿no? Un parámetro que va, ¿no? Ya no tenemos ese espacio y ese tiempo definido. El parámetro es virtual y va a una velocidad de vértigo. Y va a una velocidad de vértigo. Y entonces, en cierto modo, esa velocidad y ese parámetro que no sabemos en dónde está, en la nube, pero que nos conecta, obviamente, genera que la ecuación artística, que la ecuación del mundo del arte de las artes visuales siempre estoy hablando, ¿no?, se haya transformado. Se ha transformado, ¿por qué? Porque el mundo de hoy es un nodo digital. Es un nodo digital en donde el arte que alimenta y los artistas que alimentan las bienales, las galerías, las exposiciones, es un arte que es fruto de este nodo digital. Todos saben lo que están haciendo, todos en tiempo real. Y eso necesariamente cambia toda ecuación creativa. Genera algo nuevo que todavía se está explorando, ¿no? Porque todavía estamos en eso, ¿no? Y eso genera evidentemente un mundo nuevo. Eso ha transformado. Y también cuidado, ¿no? Esto no quiere decir que yo esté diciendo que esto sea malo per se, para nada. También es cierto que en el mundo del arte ha generado algunos chisporroteos. ¿Por qué? Porque evidentemente esto genera que a veces se cae en ese falso antagonismo, ¿no? El falso antagonismo de voy a ser lo más local posible, entonces busco la aldeíta perdida y tomo la idea de la aldeíta. Y entonces, claro, me localizo tanto en pos de esa suerte de identidad que después está la figura antagónica, la universalidad. Y entonces, como el mundo me duele y como todo me preocupa, entonces me lanzo hacia aquello a lo que de repente sí me preocupa, pero no necesariamente me pertenece, y entonces ahí empiezan los conflictos. De todos modos, yo quisiera volver al ejemplo de las vanguardias. ¿Por qué? Porque más allá de esta identidad claramente europea que las vanguardias, las primeras vanguardias del siglo XX evidentemente tuvieron, y ni más que decir que las vanguardias tenían claramente un carácter europeo, de las que estoy hablando y de las que ejemplifiqué, hay que ser cuidadosos, ¿no? Porque en el mundo del arte, ¿no?, las líneas y los límites no son claros. Y es por eso que quizás una de las obras más influyentes de las vanguardias, que es Las señoritas de Avignon de Pablo Picasso, no puede ser comprendida si no es a través de la influencia del otro. En el caso de Picasso, entre las muchas influencias, ¿no?, que se interpretan y se destacan de Las señoritas de Avignon, una de las más potentes es el África, que tiene que ver con la apertura del Museo del Trocadero París, que tiene que ver con un montón de cosas, pero
no se pueden entender las señoritas de Avignon sin África. Y lo mismo pasa con Brancusi, que es el gran revolucionario en la escultura moderna, que no se pueden entender sin Oceanía, que no se puede entender también sin África. Y este carácter abierto y de diálogo, ¿no?, que estos ejemplos nos plantean, no es excluyente de las vanguardias, no es el único mundo. Yo diría que basta pensar en los impresionistas y en los postimpresionistas. Basta pensar en Monet, basta pensar en Renoir o en Van Gogh. ¿Para qué? Para entender que no puede haber un acercamiento a ellos, todos ellos son emblema del arte europeo, pero no puede haber un acercamiento a ellos si no entendemos que en ellos está el mundo japonés, que en ellos está la estampa japonesa del ukiyo-e, un mundo del Oriente que llegó a París en la segunda mitad del siglo XIX y que fue literalmente un aluvión. De los maestros japoneses, los impresionistas y los postimpresionistas tomaron todo lo que rompía la tradición europea. ¿Por qué? Porque tomaron la bidimensión, el cuadro bidimensional, quebrando ¿qué? La mayor conquista del arte europeo desde el Renacimiento en adelante, que era la perspectiva, la ilusión de la realidad en la tercera dimensión, ¿no? Y se pusieron a pintar plano. Tomaron la asimetría y con eso quebraron nada menos que otra de las grandes conquistas del arte europeo, la composición en eje, desde León Bautista Alberti, ¿no?, desde los tratados del Renacimiento, el eje. Y estos dijeron no, y lo tomaron de los maestros japoneses, el color puro. Un color sin mezclar, un color que rechaza los siglos y siglos de tradición europea del claroscuro, que llega a su momento culminante en el barroco, en el siglo XVII. De esta manera, entonces, ¿qué quiero decir yo? Que en este caso los pintores modernos estaban desmintiendo también toda la tradición europea. ¿Esto los hace menos europeos? Obviamente que no. Del mismo modo que no los hace menos europeos a los de las primeras vanguardias, a Picasso, todos los que mostraron, porque toman otros mundos. De este modo, entonces, lo que yo veo aquí, efectivamente, ¿qué es? Es una matriz. Es que hay, en cierto modo, una matriz, ¿no? Una matriz que nos habla de que hay una búsqueda, de que hay una constante y permanente búsqueda, una búsqueda y a su vez en ese proceso de búsqueda una posterior asimilación. Que estamos por lo tanto en una cultura en donde esa búsqueda y asimilación implica debate, implica cambio, implica transformación, implica fusión. Y entonces si yo tuviera que llegar a alguna conclusión, me animaría a decir que el patrón que se ve aquí es el patrón del diálogo con el otro, ¿no? El de la búsqueda constante, el de la fusión y el del intercambio. Un intercambio tal que a veces es posible pensar a Monet como un artista japonés, más allá de que va a ser siempre el emblema de Francia y el emblema del arte europeo. Muchas gracias. Todo. Muchas gracias, Emma. Acá estamos con la tecnología. Muy bien. Muchas gracias. Vemos que sigue apareciendo esta idea de la transferencia, ¿no?, y de la alteridad. Me parece muy interesante también cuando pensamos, por ejemplo,
en el arte latinoamericano, cuando tiene que definir o cuando se intenta definir su propia identidad, cómo empieza a poner aquellos componentes que no se encuentran en Europa, como el indigenismo, ¿no? Y como cuando vemos guías de viaje o catálogos de arte latinoamericano aparece Diego Rivera, Frida Kahlo y un montón de cosas que tienen ese toque exótico, ¿no? Que son más difíciles de encontrar con... Fue visto como exótico a principios del siglo XX. Después ya empezó a perder esa cualidad de exótico, ¿no? Y hubo una asimilación impresionante. Bien, muchas gracias. Pasamos entonces ahora a hablar de literatura, de textos escritos. Marta, adelante. Bueno, muchísimas gracias por este placer de poder compartir con ustedes esta tarde. A mí me toca hablar desde la literatura. Y la pregunta es si existe una sola literatura europea. ¿Sí? La respuesta es tan difícil. A mí me gusta mucho hablar desde las metáforas. Imagínense abrir una novela rusa del siglo XIX, intensa, larga, donde cada personaje lleva 5 nombres impronunciables y todos terminan discutiendo sobre el alma. La respuesta no es fácil, ¿sí? Porque no existe una sola literatura europea. Eso quiere decir, ¿no? Una cierta unidad, pero si existe, habla con voces muy diferentes. Y yo quería compartir las palabras de un gran escritor checo que tuvo que exiliarse en París, tuvo que empezar a escribir también en francés. Milan Kundera, en el año 2005, escribe un ensayo literario que se llama El telón, Le rideau, y ahí escribe: Europa no ha conseguido pensar su literatura como una unidad histórica, y no cesaré de repetir que este es un irreparable fracaso intelectual. Y uno se puede preguntar por qué entonces Europa no ha conseguido pensar su literatura como una unidad. Y mi respuesta es que la literatura, que es el arte de la palabra oral, palabra escrita, en verso, en prosa, está siempre muy unida al idioma, a la lengua. Por lo tanto, nosotros siempre estudiamos literatura francesa, alemana, inglesa, española, ¿sí? Y eso es muy importante subrayar que muchas veces en los programas escolares universitarios europeos se organiza, ¿no?, el programa en literaturas nacionales. O sea, primero aprendemos nuestra propia literatura y luego, dependiendo del profesor, quizás alguna literatura extranjera traducida, pero siempre como si fueran 2 cosas separadas. Así que quizás a diferencia de Bellas Artes o de la música, la literatura está muy unida al idioma, ¿sí? Y quizás es esto que ha dificultado a lo largo de los siglos que Europa logre pensar literatura como una sola unidad. George Steiner, un gran profesor de literatura comparada, en esta charla, anoté algunas preguntas que quiero ahora tirar al aire y quizás ustedes conocen la respuesta. ¿Qué significa realmente ser literatura europea? Ser publicada por Gallimard, ganar el premio internacional, premio Booker, el Goncourt, el Cervantes, quizás el premio de literatura de la Unión Europea, ser traducida al inglés, al francés, al alemán. ¿Puede una novela sobre un pastor en Macedonia tener más Europa que una novela histórica ambientada en París? Y si la literatura europea más lúcida la escribió alguien en Bucarest durante la censura comunista o una mujer en Kiev durante los apagones del último bombardeo, y ninguna de estas voces logró salir al mundo, ¿es literatura europea si no fue traducida, si nadie la leyó, si quedó encerrada en una lengua minoritaria? Yo no tengo respuestas a estas preguntas, pero vale la pena reflexionar. Y ahora, ya antes de terminar, quiero invitarlos a un pequeño desafío. Voy a mostrar algunas frases famosas de la literatura europea
a ver si ustedes se animan a descubrir a qué autor, a qué personaje o a qué época pertenecen. No se preocupen, no hay premios, salvo quizás ser un poquito más culto que su vecino. Empezamos. To be or not to be? That is the question. Qué fácil. ¿Quién lo dijo? Muy bien, Hamlet. Estaba. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Lo saben, por supuesto, Don Quijote. Creo que cambiamos de nivel. Wer weile doch, du bist so schön. Excelente, excelente. Fausto, ¿sí? Cuando firma el pacto con Mefistófeles. Eso quizás es difícil. Ja ne ubil človeka, ja ubil princip en su idioma original. Yo no maté a un ser humano, maté a un principio. En Polonia se lee mucho a este autor. Un autor ruso. Tolstoy o si no, Dostoyevsky, excelente, Crimen y Castigo. Raskolnikov, cuando mata a la vieja usurera, dice eso. Yo no maté a un ser humano, maté a un principio. Elle voulait mourir, mais aussi vivre à Paris. Muy bien, muy bien. Madame Bovary, bravo, 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 bravo. Eso tendría que leer en alemán, pero no me animo. Al despertar, Gregor Samsa, una mañana tras un sueño intranquilo, se encontró convertido en un monstruoso insecto. Mi escritor favorito, oh, por supuesto. Y terminamos. L'essentiel est invisible pour les yeux. Bravo, excelente. Y ahora último, un poquito más existencialista, l'enfer c'est des autres. Muy bien, creo que Emma ganó. Jean-Paul Sartre, exactamente. Ya terminando, ¿existe una sola literatura europea? No, pero existe quizás algo aún más valioso, que es esta conciencia compartida de escribir en relación, en una tradición. Para mí, la literatura europea o es la mesa larga, larga, donde todos se escuchan y todos se deben algo, o es una biblioteca viva, abierta, donde todos estos textos nos están esperando y donde siglo tras siglo los escritores siguen preguntándose y respondiéndose sin cesar. Dziękuję bardzo. Muchas gracias. ¿Cómo se hará para que a uno lo inviten a esa mesa a comer, no? Difícil. Muchas gracias, Marta. Pienso también pensando en la transferencia cultural, cómo ciertos modelos europeos fueron imitados, por ejemplo, en Uruguay, en el Río de la Plata, segunda mitad del siglo XIX, cuando Zorrilla de San Martín quiere o intenta crear la epopeya del Tabaré, escrita en verso, siguiendo los grandes modelos europeos, pero dándole el toque más místico dentro de todo, si se quiere, de lo que era la realidad nacional. Muchísimas gracias. Pasamos entonces a la última intervención. Prefiero hacerlo desde allá arriba. Muy bien. Muy bien, muy bien. Le damos la bienvenida entonces a Julio César Huertas. Tenemos Vamos para allá para activar el micrófono. Gracias. Yo elegí para esta pregunta buscar una cosa que es a veces lo que es más incierto en la música. Ustedes saben que cuando es la literatura, los libros se leen, los cuadros se cuelgan, pero la música, cuando está guardada, muere. Para la música lo principal es la divulgación. Ustedes lo saben que a lo largo del barroco, fue justamente donde se incorporaron más instrumentos, Europa tenía una música muy similar, por más de que fueran en países distintos, pero hay una unidad europea.
Lo mismo sucede cuando llega la música clásica, que todo el mundo erróneamente llama música clásica a todo, y no es música académica. Música clásica es el periodo que se crea en la ciudad de Viena y donde tenemos 3 exponentes como son Haydn, Mozart y Beethoven. En el primer periodo, claro, porque Beethoven participa de 2. Hasta ese momento hay mucho similar en todos los compositores. Por eso es que si ustedes en este año, que es particularmente, se recuerda la figura de esa tan mal querida por la película figura de Salieri, que fue un gran maestro, y fue el maestro de Beethoven, de Schubert y de Liszt. Salieri ustedes les puedo hacer escuchar, como lo hacía en Radio Sarandí, en el programa que teníamos en Buenas Tardes, y la gente les hacía escuchar y decían Mozart, Haydn, nadie invocaba que era Salieri, porque la similitud era muy grande. En cambio, recién con el romanticismo, es que llegan a aparecer cada uno con una individualidad que no estaba anteriormente. La música con el romanticismo tiene un cambio enorme. Y ustedes saben que la forma de divulgarla era solamente a través de la ejecución de las obras. ¿Cómo se hacía la ejecución? ¿Cuál era el instrumento por autonomacia? El piano. No había ningún instrumento que pudiera competir con el piano, porque hasta el día de hoy, si ustedes quieren escuchar una sinfonía, se reduce al piano. Si ustedes quieren escuchar una ópera, se reduce al piano. Pero ni la flauta, ni el violín, ni el violonchelo pueden compartir toda esa armonización. El piano fue el instrumento divulgador de la música. Y en el romanticismo, un compositor tal vez recordado por su virtuosismo, pero no valorizado realmente como fue el gran creador del poema sinfónico, y me refiero al húngaro Franz Liszt. Fue el más europeo de todos los compositores, porque ayudó a todos los compositores, no solamente los que estaban fallecidos, que ya la gente no los recordaba, ayudó a sus propios rivales contemporáneos y vio la visión de futuro de la música de Europa. Todos los compositores tuvieron que recibir ayudas de Liszt. Y es inmensa la cantidad de autores, que por eso me traje un poco para no olvidarme de ninguno. Ustedes saben, voy a empezar con los más antiguos. Juan Sebastián Bach. 200 años hubo que esperar a que se reconociera Bach. Cuando empezó fue en el romanticismo, a través de Mendelssohn. Pero Mendelssohn muere. ¿Quién se encargó de que la obra de Bach perdurara? Franz Liszt. Posteriormente, pasamos a otra figura fallecida. Beethoven. Había sido un genio, había sido bastante reconocido, mucho más que Mozart. A la prueba está que Austria le dio los honores que a Mozart le negó. Y Beethoven justamente consiguió ser el innovador y el primer romántico, porque no quiso ser lacayo de la monarquía, prefirió ser él mismo. Y él dijo, no, el músico tiene un valor en sí mismo. No era como el pobre Mozart o Haydn que tenían que ir a comer a la cocina. No, Beethoven se hacía valer. A partir de ese momento el músico comienza a tener un valor en sí mismo. A la prueba está que Beethoven fue el que recibió más derechos de autor de Londres. Beethoven había nacido en Alemania, pero la mayoría de su vida la vivió en Austria, en Viena. Alemania no le quería hacer ningún reconocimiento. Y fue Franz Liszt quien en 1845 paga de su bolsillo con los conciertos sin recaudar nada para él el monumento que ustedes conocen que está en Bonn. Todo el mundo se olvida de eso. Pero Liszt sigue ayudando a infinitos compositores. Francia tenía grandes compositores, pero que Francia no valorizaba. Entre ellos, Berlioz. Berlioz es conocido en Alemania gracias a la dirección orquestal de Liszt en la ciudad de Weimar, la ciudad de Goethe y de Schiller, que amaba a Liszt y que esos dos poetas influyeron tanto en su obra. Allí es donde hace conocer toda la obra de Wagner, quien se convertiría muchos años después en su yerno. También allí se conoce la obra de Schumann. Schumann admiraba a Liszt y Liszt a Schumann, pero su esposa Clara Wieck sentía celos porque
ella era la mejor pianista que había en Europa y el único contrincante que tenía era Franz Liszt. Clara trata de borrar la dedicatoria de la fantasía de Schumann, opus 17, a Liszt, pero la historia hace que aparezca esa firma dedicada por Schumann a Liszt. Y Liszt le dedica la única sonata, la más difícil, que escribió y que se compara con las 32 de Beethoven. La sonata en si menor está dedicada a Robert Schumann. La obra de Chopin hubiera quedado olvidada. ¿Quién escribe la primera biografía de Chopin? Franz Liszt. Fue el primero que lo introdujo en París y que a través de él conoce a Georges Sand. Si no hubiera sido por esto, la historia famosa de Georges Sand, Un invierno en Mallorca, ¿hubiera existido? No, no hubiera existido. Toda la proximidad con todos los grandes de la literatura francesa, Franz Liszt va a tener contacto porque a diferencia de Mozart, que todos reconocemos su genio, pero si ustedes ven en su obra vocal, especialmente en sus canciones, al igual que otros autores de ese periodo, no les importaba la literatura. Si el texto era bueno o malo, no interesaba. La música podía ser sublime, pero el texto no acompañaba. El romanticismo a través de Liszt y Schumann hay un cambio. Ese cambio es que la literatura exprese lo que va acompañado con la música, no que sean dos campos diferentes. Por eso que el nacimiento del poema sinfónico surge de la unión de la literatura con la música. La pintura va a estar más alejada. Recién Liszt, justamente cuando está en Roma, en su periodo cuando es nombrado abad, es que escribe la primera obra impresionista, Los Juegos de Agua de la Villa d'Este, que va a servir de inspiración a Debussy y a Ravel. Y así vamos a tener infinidad de otros compositores que si no hubiera sido porque Liszt los descubre, hoy no, ustedes no los escucharían. Les voy a poner el ejemplo. El padre de la música checa, Smetana, nadie lo valoraba en su República Checa. Y Liszt le pronosticó que iba a ser el padre de la música de su país. Y así se cumplió. Ese magnífico poema sinfónico que toma como eje los poemas de Liszt es un alabo a ese río que amaba tanto Smetana y que lo escribe con las dos enfermedades de dos músicos, la sordera de Beethoven y la locura de Schumann. También tenemos a Noruega, Grieg, la figura mayor de Noruega. ¿Quién es el que le da el aval para que la música de Grieg sea valorizada? Franz Liszt. Nunca su gobierno le quería dar una beca, pero fue llegar la carta de Franz Liszt cuando comenzó a ser reconocido Grieg. Ni que hablar de los grandes de Rusia. Los 5 grandes de Rusia, nadie en su país los quería valorizar. Y Liszt los hizo conocer por toda Europa. Lo mismo pasó con España. Las figuras de compositores españoles que no eran para nada valorizadas, Liszt las divulgó. Y hay que ver que en aquel momento no teníamos internet, no había radio, no había televisión. Liszt se trasladaba por toda Europa, ya fuera por carruajes, por ferrocarriles, lo que fuera, y con 74 años de vida siguió divulgando la música por toda Europa. Eso no lo ha hecho nadie. La generosidad de Liszt no tuvo límites. Y siempre ayudando hasta compositores que fueron detractores de él, como el propio Tchaikovsky, a pesar de su gran ayuda, y que lo consideraban un viejo hipócrita. Y sin embargo, el Eugenio Onegin de Tchaikovsky se debe su divulgación gracias a las transcripciones que hizo Liszt. Después Italia. Todos los compositores italianos que realmente no tenían acceso a ser conocidos por toda Europa. Liszt los transcribió magníficamente de las obras de Rossini, de Bellini, de Donizetti, de Verdi, y ni que hablar de todos los otros compositores operísticos de Francia, como el caso de Gounod, como el caso de Saint-Saëns. Sansón y Dalila, el estreno, se produce en 1877 en Weimar. Y en ese momento también tenemos los estrenos de las obras de Berlioz, que Francia en ese momento no las valorizaba. Y así son todos los compositores, que puedo nombrarles inclusive Portugal, que me había olvidado, que tuvimos la suerte de tener. El último alumno de Liszt fue un gran compositor portugués, Viana da Mota, que gracias a otro alumno de Liszt, que fue el que trajo al Uruguay la escuela liciana, y me refiero a Camilo Giucci, tuvimos la suerte de mantener ese vínculo con Europa.
El piano fue el instrumento ideal, porque se pudo conocer no solamente las obras estrictamente escritas para piano, sino poder conocer todos otros autores que de otra forma no había. No había un disco, no había un cassette. Entonces, en esa época, lo que hizo Liszt por la música fue así. Increíblemente, un ser humano que creo que no haya ningún compositor en la historia de la música con la generosidad, dejando su obra para atrás y acordándose de los demás. Porque la mayoría pensaban en sí mismos. Y recordemos una carta de Wagner cuando le dice: querido Franz, he decidido colocar unos compases de tu música en mi música, porque así el día que tú te mueras alguien te recordará en mi música. Liszt no contestaba. Tenía la humildad suficiente para no tener que contestar esos agravios. Sin embargo, en los últimos momentos, Wagner, ya cuando sabe que llega a su final, dice: nunca hubieran escuchado mi música si no hubiera sido por Franz Liszt. Y así tenemos a lo largo, no sé si me estoy pasando porque yo me entusiasmo y me puedo pasar, y tantas otras cosas. Por ejemplo, Suiza, un país tan pequeño que es comparado con Uruguay por la Suiza de América. Suiza, Franz Liszt le dedicó uno de sus años de peregrinación. Allí hizo que se refugiara Wagner porque iba a ser preso. Y Liszt no escatimó esfuerzos para conseguir el dinero para que Wagner pudiera huir. En Suiza surgieron muchas canciones buscando esa música popular suiza que se transmitiera en esos años. Posteriormente sería Italia, en esos segundo y tercer años, en donde aparecen todas esas músicas que representan no Italia del norte, ni del centro, ni del sur, toda Italia, desde la tarantela hasta recordar a Venecia con la regata veneciana. Liszt tenía un sentido de la unidad que se ha perdido, porque a veces, desgraciadamente, los políticos nos separan más que nos unen. En cambio, la música es el único de los artes que llega a todo el mundo sin tener que tener un conocimiento previo. Es el arte más fácil de llegar al ser humano y tal vez por eso en todas las guerras se han utilizado muchas veces mal utilizada la música para hacer que la gente se odie. Pero la música es un instrumento de paz. Y no en vano, la Unión Europea, que eligió como himno para la Unión Europea la Novena Sinfonía de Beethoven en su parte coral. Y fue la obra transcrita por Liszt, no solamente de la novena, sino que transcribió las 9 sinfonías para que todos los ciudadanos de Europa conocieran la obra de Beethoven, que si no quedaba olvidada. Creo que con esto debo estar en los minutos. Para que piensen que a veces puede haber un ser humano que con solo su generosidad puede hacer llegar a todos la música y que no sea una música para la élite ni para los amigos, sino que la música es para todos. Gracias. Muchas gracias, Julio César. Y me quedé pensando, ¿no? en algo que queda a veces olvidado cuando pensamos en la dimensión cultural, que son los articuladores, personas que generan cosas como Liszt, como Gertrude Stein en algún momento en París, que iba recibiendo a todo el mundo, Hortensia Campanella en América con el boom de los autores latinoamericanos, y estas personas que de alguna forma están en la génesis de que podamos hablar de una literatura latinoamericana, de una literatura europea, de una música europea, así que muy interesante para pensar. Gracias Sergio, Emma, Marta y Julio César. Gracias a todos los panelistas también de la primera ronda. Vamos a cerrar con unas palabras de Virginia de Lizante y luego de eso nos retiramos, así que les agradezco por la participación. Bueno, muy bien. Hemos recorrido Europa en toda su complejidad y su riqueza, desde su historia convulsionada hasta sus profundas raíces antropológicas, desde las preguntas esenciales de su filosofía hasta los colores vibrantes de su arte, los sabores de su gastronomía, la intensidad de su literatura y la emoción de su música. Hemos visto que hablar de la cultura europea es en realidad hablar de muchas culturas entrelazadas, dialogando, a veces chocando, pero siempre alimentándose unas a otras. Como nos enseña la propia historia europea,
Su mayor tesoro no ha sido la uniformidad, sino su capacidad de transformar la diversidad en riqueza. Quiero invitarlos y aprovechar para en este próximo mes de Europa, el mes de mayo, al Día de Europa que vamos a celebrar en Universidad Horta Uruguay en 2 días, el 12 y 13 de mayo, para tener otras charlas en las que reflexionemos sobre Europa y sigamos pensando Europa. Gracias a todos por acompañarnos en este viaje de reflexión y celebración. Gracias a los panelistas, el primero, este panel de lujo también, por acompañarnos y ojalá esto sirva sobre todo a nuestros estudiantes para seguir cultivando la curiosidad, el respeto y la admiración por esta extraordinaria polifonía que es Europa.